Listo, Fernando, ya puedes grabar. Bueno, vale. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a tratar de cubrir una temática muy importante que es el HTTPS y vamos a entrar en los conceptos básicos de seguridad informática. ¿Listo? Entonces, vamos a culminar el protocolo HTTP y a partir de esta vamos a dejar una práctica. Una vez finalizada esta práctica de HTTP, vamos a contemplar algunos ejercicios de criptografía, ¿listo? Tanto en criptografía simétrica y asimétrica, para que ustedes comprendan cómo funcionan los principales protocolos los principales algoritmos de cifrado. Muy bien. Bueno, empecemos por el protocolo HTTP. Listo, esto es parte de lo que vamos a ver hoy. Estimados, por favor, como hoy voy a avanzar un poco rápido, agradezco si cualquier intervención que ustedes quieran tener o alguna aclaración o alguna pregunta, por favor activen el micrófono y yo los escucho, ya que si ustedes me envían mensajes por vía de chat, yo no los voy a poder ver porque tengo en estos momentos la pantalla completa de la diapositiva. ¿Listo? Entonces siempre quemo un poquito de tiempo. Yo prefiero que ustedes activen el micrófono y hagan sus preguntas, su aclaración o su aporte al tema. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Entendido, muchachos? Sí, Listo. señor. Vale, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, muchachos, Sí, profe. HTTP, vale. HTTP, muchachos, es un protocolo como los otros protocolos que hemos estado viendo acá. Es un protocolo que pertenece en sí a la capa de aplicación. Pero ojo, ¿eso qué quiere decir? Que si está en la capa de aplicación, es la última capa del modelo OSI. ¿Listo? Por lo tanto, ese protocolo para poderse ejecutar, para poder funcionar, depende de todas las otras capas inferiores del modelo OSI. Es decir, HTTP particularmente funciona sobre TCP. ¿Y por qué funciona sobre TCP? Porque necesita ser orientado a la conexión. Necesita que en el caso de que alguna información llegue en mal estado, poder el receptor solicitar nuevamente el envío de esa información. Además de que el mismo receptor puede aplicar algoritmos, puede aplicar formas de correcciones de errores como lo es el método por Hamming y sí, el método de Hamming, básicamente, para detectar y corregir errores. En este caso, el algoritmo más sencillo que hay es el Hamming para corregir un solo bit. Muchachos, ¿ustedes entienden ese método de CRC? No sé si lo vieron en Teleco 2 o en Telemática 1. CRC, método de detección y corrección de errores por el método de Hamming. Me surgió la pregunta porque qué días estaba en clase de conmutación y pues hablamos de eso y me dijeron de que no lo habían visto en Telemática 1. Entonces no sé si ustedes lo vieron en Teleco 2. Pues en Telemática 1 no lo vimos y en Telecodos creo que lo vamos a ver o lo vimos, pero muy por encima. Es que sí, muchachos, a ver, respóndame. ¿Ustedes saben si cómo enviar una cadena, un tren de bits, listo? Agregarle información redundante a ese tren de bits para que soporte eh, la detección y corrección de errores. Y luego en el receptor detectar si hubo un error y si hubo un error, tratar de arreglarlo en el receptor. ¿Ustedes saben eso? Porque este tema es básicamente de Tele 1, de Telemática 1. Entonces, si no lo saben, muchachos, yo les puedo enviar a ustedes una presentación para que indaguen sobre ese tema, para que vean cómo se realizan algunos de los ejercicios básicos con ese tema.
Bueno, entonces supongo que no lo han visto. No lo vieron en telemática aún. Dios. Bien, entonces, bueno, el protocolo HTTP pertenece básicamente o funciona con el modelo cliente-servidor. ¿Qué significa esto? De que existe un cliente que depende de los servicios que le ofrezca este servidor. Y es sobre este servidor es donde se está ejecutando el protocolo HTTP. ¿Listo? Básicamente, muchachos, un HTTP está conformado principalmente por recursos, los nombres de las URL. Los recursos serían todos esos los que nosotros podemos acceder, imágenes, textos. Los nombres y direcciones, básicamente es cómo nosotros apuntamos hacia un servidor HTTP. Puede estar bajo una dirección IP privada o una dirección IP pública o bien bajo un dominio. ¿Listo? Y este dominio, a su vez, a través de los servidores de DNS, nos traducen ese nombre de dominio a una correspondiente dirección IP privada o pública. ¿Listo? Ojo, el modelo cliente-servidor aquí otra vez está presente y también tenemos presente lo que son los proxy web. Este proxy web, muchachos, su funcionalidad más que todo fueron muy populares en un principio porque ofrecían la característica de ser caché. ¿Cómo así? A ver, lo explico aquí muy brevemente. Yo tengo acá un cliente, este es mi cliente, y ese cliente quiere acceder a este servidor web, ¿ok? Pero resulta que ese servidor web, a cada rato ese cliente está consultando ese servidor web. Por lo tanto, el tráfico tiene que entrar y salir bajo este mismo router. ¿Listo? Tiene que estar saliendo constantemente, tiene que estar yendo ese tráfico de aquí para acá y luego otra vez salir. Y pues este servidor es el encargado de responder. Entonces, el proxy web caché, ojo, este triángulo, ese rombo que observamos ahí hace veces de mi router, el proxy web caché lo que hace es que implementa otro servidor web. Pero entonces, cuando ese router detecta, bueno, por primera vez deja pasar toda la información, pero esa información es almacenada en caché. ¿Qué quiere decir? Que a la por la segunda ocasión donde el cliente consulta otra vez a este servidor web, ya el tráfico no se va a redirigir a ese servidor web externo, sino que va a ser redirigido a este servidor web externo que nosotros hemos implementado aquí en nuestra LAN. ¿Listo? Y será este servidor web el que responderá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto nos supone un ahorro de uso de ancho de banda. ¿Por qué? Porque este cliente solo va a acceder por primera vez, solo va a salir a la WAN, esto es la LAN, ¿listo? Esto sería aquí la LAN, y esto sería acá la WAN, y esto acá sería la WAN. Este cliente solo saldría por lo menos una vez hacia este cliente. Eso nos ahorra este ancho de banda. Y luego, cuando esa información viene acá, el router guarda esa información en el caché, en otro servidor web. Y luego, por segunda instancia, cuando usted vaya otra vez a solicitar esa información, el cliente, ya aquí esa información se queda aquí a nivel de la LAN. Eso actualmente, muchachos, es algo que no se viene utilizando mucho, que funcionaba muy bien en la época cuando estaba surgiendo Internet, cuando era necesario nosotros ahorrarnos tráfico para no consumir tráfico aquí, porque las operadoras antes cobraban era por tráfico en gigabytes, en megas consumidos. ¿Listo? Entonces, esta opción fue muy, muy importante. Pero, eh, pero esa opción ya no se implementa ya mucho. ¿Por qué? Porque ahora las operadoras básicamente le cobran a usted es no por capacidad no por volumen de transferencia, ya no le cobran por volumen de transferencia, sino le cobran ahora a ustedes por velocidad de acceso. ¿Listo?
Fíjense que eso es lo mismo que ha sucedido con los planes móviles, ¿ok? Antes los planes móviles por minutos les cobraban ustedes por minuto. Ahora es común encontrarnos minutos ilimitados. ¿Listo? Eso pertenece a la convergencia de las telecomunicaciones. Va a llegar en estos momentos, ustedes para comprar un plan de datos telefónico, bueno, de celular, usted compra esos paquetes que llama de 1 o 3, 4 gigabytes. Cuando ya usted se le acaba esos 4 o 5 gigabytes, ese volumen de transferencia, ya usted prácticamente pierde el acceso a la red. Entonces, con la convergencia de las telecomunicaciones, ese volumen de transferencia va a ser ilimitado y lo que se le va a cobrar al usuario es por la velocidad, tal cual como sucede ahora con el Internet domiciliario. ¿Listo? Porque los Internet domiciliarios ya no hablamos en volumen de transferencia, sino que hablamos es en velocidad de acceso. Ahí es donde hablamos de 1 megabits por segundo, conexiones de 10 megas bits por segundo y de 20 y ahí va la idea. ¿Listo? Bien. Entonces, por eso los proxy web caché ya no se utilizan mucho. Es por ese sentido, porque ya no tenemos prácticamente no tenemos ese impedimento de ahorrar en volumen de transferencia. ¿Listo? Eso fue utilizado en un entonces. Además, actualmente el protocolo HTTPS impide que el proxy web caché, tenga alguna utilidad. ¿Por qué? Porque con HTTPS, como lo vamos a ver un poco más adelante, con HTTPS, ¿qué es lo que busca? Que entre el cliente, entre el cliente y el servidor haya un túnel cifrado, haya un túnel totalmente cifrado, y sobre ese túnel, que nosotros lo vamos a conocer ahora como SSL, sobre ese túnel es que se comparten información entre el cliente y el servidor. Así que el router solo va a poder enrutar esa información, pero no va a poder ver qué es lo que está dentro de ese túnel. ¿Listo? Porque eso es lo que nosotros conocemos como cifrado actualmente punto a punto. Básicamente entre el cliente y el servidor hay un cifrado entre ellos que no lo puede ver cualquier intermediario. ¿Listo? Entonces, ojo, son las dos principales características por las cuales ya no se utilizan los proxy web cache. Uno, porque ya las ISPs ya no nos cobran por volumen de transferencias, sino es por velocidad de acceso. Así que ya nosotros podemos acceder a cualquier web y ya no nos cuesta tanto. Y otro es por la utilización del SSL. ¿Listo? De los protocolos SSL. Bien, otro recurso que también nosotros conocemos aquí son las tecnologías web. Bueno, ya en estas tecnologías web, ya con estas tecnologías web es lo que nosotros prácticamente estamos implementando hoy en día. ¿Listo? A ver, muchachos, ¿qué tecnologías web conocen ustedes? Quiero saber si ustedes conocen sobre tecnologías web. ¿Qué saben ustedes de las tecnologías web? Bueno, bien, con esta tecnología web, muchachos, allí entra lo que es un compendio de las distintas versiones de HTML. Actualmente vamos por las 5. Allí entra también lo que es las hojas de estilos en cascadas, que son las CSS. Otra tecnología web también entra lo que es el scripting en el cliente con el lenguaje compilado de JavaScript. ¿Qué otra cosa entraría por acá? También la tecnología scripting en el servidor bajo JavaScript, por ejemplo, con Node.js. ¿Qué otra tecnología web por acá conocemos?
puede ser también PHP, en fin, hay muchas tecnologías web, muchachos, hay demasiadas tecnologías web. Entonces, esa tecnología web es lo que básicamente es como funciona, de hecho, actualmente, básicamente todas las plataformas web. Y allí es donde surge un concepto que es el frontend y el backend. ¿Listo? Que estos términos ustedes han debido aprenderlos en multimedia. ¿Listo? En multimedia, qué es el frontend y qué es el backend, qué es lo que se corre del lado del cliente y qué es lo que se corre del lado del servidor en el modelo cliente-servidor. Listo. Bien, continuamos. A ver, continuamos por acá. Bien. Entonces, ¿cómo se compone básicamente una URL? ¿Listo? Una URL contiene la información del tipo de protocolo que se va a utilizar. ¿Listo? Aquí en este caso, si está la URL, pues va a llevar el protocolo HTTP. Por eso es que nosotros vemos HTTP // Pero aquí puede funcionar perfectamente cualquier otro tipo de protocolo, como por ejemplo el FTP. Usted lo puede cambiar aquí por este protocolo. En este caso, aquí ya sería la dirección o el dominio y este es el recurso al cual usted está accediendo. ¿Listo? De forma similar, nosotros podemos utilizar ese mismo dominio. ¿Listo? Esto sería mi dominio, o sea, sería lo equivalente de la dirección IP, y esto es el puerto del cual nosotros vamos a acceder en esa dirección IP para poder acceder a estos recursos. Y es en este puerto donde se está ejecutando este protocolo. ¿Listo? Esto todos deben de coincidir, tanto el puerto y el protocolo, porque si no coinciden, muchachos, usted puede acceder, usted puede acceder a este puerto, pero si accedes en ese puerto y buscando un servicio de FTP, por ejemplo, y si el servicio de FTP no está corriendo en este puerto, pues entonces no vas a poderte conectar. ¿Listo? Entonces es importante que estos dos tengan, sean apropiados, ¿listo? Porque el puerto HTTP que se está corriendo en este caso en el puerto 8080, ¿listo? Aquí en este caso, si ustedes digitan esta URL, si ustedes digitan esta URL así en un browser, en un navegador, el browser, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, como es un navegador, el browser, ¿qué es lo que busca? En esta dirección IP, ¿cuál es el puerto que está buscando ahí? Ahí él buscará el puerto 80. ¿Por qué el puerto 80? Porque HTTP tiene por default el puerto 80. ¿Listo? Si usted no se lo indica, como aquí que se está indicando, si usted no se lo indica, el browser buscará el protocolo HTTP en este equipo en el puerto 80. ¿Ok? Continúo. Existen varios protocolos HTTP. ¿Listo? Uno de ellos, estimados, uno de ellos es el tan conocido Apache. ¿Listo? Es quizás uno de los más conocidos, el servidor Apache. ¿Dónde nosotros encontramos este servidor Apache? Este servidor Apache, muchachos, nosotros lo encontramos en algunos software que ya ustedes pueden conocer, como es el SAM. ¿Listo? ¿Qué son estos? Estos son instaladores que recopilan diferentes tipos de servicios. En este caso, ¿por qué se llama SAM? Porque la X puede instalarse en cualquier sistema operativo. ¿Listo? La A viene de Apache, la M viene de MySQL, o sea que también tiene bases de datos, en este caso bases de datos SQL, también tiene PER y también tiene PHP. Además, esto también tiene servidores SAM, también tiene un servidor FTP. ¿Listo? Es decir, que la primera versión varía de acuerdo al sistema operativo que se utiliza. Así que si nosotros lo utilizamos en Windows, encontramos la versión de WAMP. Si nosotros lo utilizamos en Linux, tenemos la versión de LAMP. Pero si nosotros lo utilizamos en Mac, tenemos la versión de MAMP.
¿Listo? Todos estos se utilizan de acuerdo a esto, pero solo con conocer SAMP, que funciona en cualquier sistema operativo, pues accedemos a todos estos recursos, entre esos el A que viene de Apache. ¿Listo? ¿Qué otro servidor web también conocemos nosotros por allá? ¿Qué otros tipos de servidores web conocemos? A ver, pongo acá puntero. Ok. Tenemos el is, que es el que viene por Microsoft. ¿Listo? Microsoft, dentro de sus servidores web, tiene implementado is. ¿Listo? Is básicamente viene siendo el servidor web para Microsoft. Otro navegador que también otro servidor web es Nginx. ¿Listo? Nginx también es un servidor web que también tiene, de hecho, los más utilizados en el mundo viene siendo, creo que en su primera, bueno, ahora Nginx casi que le está cogiendo el primer puesto, no me atrevo a decir en estos momentos cuál de los dos toma el primer puesto, porque la última gráfica que vi de estadísticas de uso, Apache y Nginx estaban casi que empatados y Nginx había subido muchísimo. ¿Listo? Es decir, que usted puede implementar el servidor HTTP utilizando alguno de estos software o procesos como tal. Existe otro que es el Light HTTP. ¿Dónde funciona este tipo de servidor web? Este tipo de servidor web nosotros lo encontramos, por ejemplo, en los routers que ustedes están utilizando. ¿Por qué? Porque son dispositivos de bajas características. El sistema del HTTP, el tipo de HTTP que ustedes instalan en el Team Core, si no me equivoco, creo que es de este tipo, el Lite. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un proceso que está adaptado para los dispositivos wearable, está adaptado para los dispositivos de baja capacidad computacional, como lo son los routers. A todos esos routers que ustedes acceden, a ver, vamos a hacer una cosita por acá. Yo voy a acceder aquí, por ejemplo, a mi router. ¿Listo? A ver, creo que era el 8000 en HTTPS. Bien. Por ejemplo, fíjense aquí, yo estoy accediendo aquí a una página web, pero esta página web está almacenada en mi router. ¿Listo? Y fíjense, esto es una página web que recibe e interacciona conmigo. El servidor está allá en el router y el cliente sería yo. Ahora, yo quiero saber de qué tipo de servidor es. Hombre, hay una forma muy sencilla, es utilizando el telnet. Es utilizando el telnet. Bueno, creo que aquí no tengo el telnet. No lo tengo. El telnet también lo podemos descargar de PuTTY, ¿vale? Voy a intentarlo descargar. Bien, bueno, aquí lo he descargado rapidito. Vamos a ver. Mientras tanto voy buscando alguna imagen. Bueno, esto es una típica instalación de, bueno, ahora porque estoy utilizando el Windows. Bien, otra forma de también nosotros conocer el tipo de servicio es utilizando este software que se llama Nmap. ¿Listo? Con Nmap usted puede
que también ya viene instalado pues, en Ubuntu. No es súper sencillo instalarlo allá en Ubuntu. Con Nmap, muchachos, ustedes pueden saber qué tipo de dispositivo o qué tipo de servidor es en el que está corriendo el servidor web. ¿Listo? En este caso, voy a descargar aquí rapidito Nmap. A ver si se puede instalar. Pesa 25 megas. Bueno, esperemos a que se instale Nmap. ¿Listo? Con Nmap, muchachos, Nmap es un software en el cual usted puede examinar cuáles son los distintos puertos que están abiertos en un cliente. Y esta puede ser una respuesta típica del Nmap. ¿Listo? Fíjense que acá se ha hecho Nmap a esta dirección IP o a este dominio. Y aquí se ha encontrado de que está el puerto 22, el puerto 53, el puerto 70 y el puerto 80. Fíjense ustedes que aquí en el puerto 80, con Nmap, aquí me está diciendo que está corriendo el tipo de servidor Apache y me está diciendo qué versión de Apache tiene. Y también me está diciendo el tipo de sistema operativo. ¿Listo? Eso nosotros lo podemos observar con Nmap. Miren, el sistema operativo en el que está corriendo, la versión y el tipo de Apache. Muchachos, y esto es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque resulta que usted con la versión, usted puede averiguar la versión para ese sistema operativo y encontrar vulnerabilidades que después puede explotar. Para eso, esas vulnerabilidades, vamos a buscar aquí las vulnerabilidades, las listas de vulnerabilidades para el servicio HTTPD versión 2.2, que fue la que vimos aquí, ¿listo? Que versión 2.2 para Fedora. Voy a quitarle Fedora. ¿Listo? Entonces me dice, miren, observen ustedes que ya aquí yo encuentro vulnerabilidades para esa versión. Voy a buscar, vamos a filtrar aquí por Fedora, a ver si encontramos algo un poco más clarito. Fíjense que es una versión de 2017 en la cual efectivamente, hay eh, algunos problemas de seguridad. Entonces, fíjense que ya con la versión y el tipo de protocolo, nosotros ya podemos eh, extender un ataque, investigar un ataque de esta forma. Por ejemplo, fíjense que aquí estamos en la versión 2.2.2 de Apache. Eh, Vamos a ver las vulnerabilidades que tiene esa versión y aquí se listan todas esas vulnerabilidades. Acá se dice que hay un problema en la generación de la función unidireccional que utilizan números pseudo-aleatorios con una semilla. Todo eso se puede modificar. También hay problemas aquí con las cookies. En fin, y todo esto puede utilizarse para extender diversos ataques. Explotando esta vulnerabilidad, se puede saltar las autenticaciones que se tengan en ese servidor. Fíjense, estos son los diferentes ataques que existen. Y bueno, si seguimos buscando por acá, ahora no los encuentro, se encuentran bugs y cómo explotar esos diferentes bugs que se encuentran. En fin, bueno, luego después podremos ver eso con calma, estimados. Bien. En esta página, muchachos, nosotros podemos ver cuáles son las diferentes estadísticas de uso de los diferentes servidores. Vamos a ver. Miren de que, bueno, vean, observen ustedes de que esta es una estadística reciente. Esta es una estadística ya reciente que está actualizada. ¿De qué año? 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 No veo. No veo por aquí. Bueno, esta sí está actualizada, pero no veo el año. Ok, parece que del 2, del 2 de, del 2 de enero de este año. ¿Listo? Eh,
dudo que sea esta, porque acá me refiere sobre las tecnologías web. Profe, Debería creo decirlo que por ahí acá. dice el día 18 de mayo, ¿no? Allá abajito en la Ah, tabla. vale, vale, perdón. Es esta, es esta, es esta. Muy bien, es esta. Fíjense que aquí está actualizado al 18 de mayo y fíjense que estos son los distintos, de hecho, estos son todos estos son tipos de servidores web, muchachos. Si usted quiere trabajar con alguno de esos servidores web, pues simplemente consúltelo a ver cómo trabajar, por ejemplo, con Candle para trabajar y levantar el servicio HTTP. Hay múltiples formas, pero los más utilizados es Apache y Nginx, ¿ok? También está IsIS y el que le había comentado que días, el Lite, que es el utilizado por los dispositivos wearable como routers de baja capacidad, generalmente, este también mini HTTPD, este también creo que es el que utiliza TeamCore, el que nosotros instalamos. ¿Listo? Estos son los diferentes programas que levantan el servicio HTTP. ¿Ok? Vean, aquí también está Node.js. Fíjense que Node.js ya está subiendo. Tomcat para las páginas de Java. Y bueno, en fin, hay varios. Hay muchísimos servicios como maneja el servicio web. ¿Listo? Es importante, lo que les había comentado ahora, que HTTP utiliza el protocolo TCP en la capa de transporte. ¿Listo? Por aquí es donde se hacen los diferentes tipos de peticiones que se hacen. Y la versión actual de HTTP es la versión 2.0. ¿Listo? Bien. ¿Cómo funciona básicamente el protocolo HTTP? Un usuario introduce la URL en la barra de direcciones o encodada en cualquier enlace. ¿Listo? Fíjense que aquí yo he hecho clic derecho a la barra URL, ya accedí a ese servicio. El navegador, ¿qué es lo que cuando yo pulso eso? Analiza la URL y establece una conexión TCP. ¿Listo? El navegador analiza esa URL y establece esa conexión, básicamente TCP. Después, el navegador envía la petición, envía un mensaje de petición HTTP. Vamos a ver cuál es ese mensaje. Vamos a tratar de capturarlo aquí rapidito. Estoy aquí escaneando la Wi-Fi. Vamos a poner, no sé, otra página. Y solo voy a colocar por acá el protocolo que me filtre el protocolo HTTP. ¿Listo? Y voy a poner, no sé, la página de la Unipamplona. Ok, fíjense. Observen ustedes qué es lo que ha hecho todo el navegador. Al yo introducir la URL, ¿listo? Fíjense lo que hace el navegador. Fíjense que yo soy, en este caso, el 11, porque es mi dirección 111, es mi dirección IP. Y fíjense que aquí va el destination. Eso quiere decir de que antes estuvo el protocolo DNS para traducir esa dirección IP. ¿Listo? A ver, veamos qué es lo que hay acá. Veamos qué es lo que hay aquí justamente en este protocolo. Param, pam, pam, HTTP. Encontramos esto. Fíjense que el cliente, o sea, mi navegador le solicita al servidor web de la Unipamplona, le solicita este comando, get, listo, le solicita específicamente este comando que nosotros observamos aquí. Get, ms, download, update, todo eso. Eso es un comando en específico. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, aquí está
la URL completa. El navegador, mi navegador se identifica, observenlo ustedes aquí. Bueno, aquí se observa la versión del HTTP que se está utilizando. Mi navegador se identifica, ¿listo? Aquí en este caso se está identificando como Microsoft. Esto ya depende del tipo de dispositivo. Los celulares se identificarán como celulares de acuerdo a si es Android, Apple, y esto es leído por las diferentes páginas para saber cómo estructurar el mensaje que van a mostrar. ¿Listo? Después el servidor web responde y responde básicamente, fíjense, responde con un código, que ya vamos a ver qué significa ese código. Y fíjense que el navegador, el cliente, mi browser, solicita algo que está aquí, algo que está aquí en este paquete. ¿Listo? El navegador lo lee. El servidor web responde, ¿listo? Responde a la información que le pidió aquí el navegador y después el navegador, fíjense, comienza a pedirle todo lo que está aquí. De hecho, esta es la primera instancia. Recuerden ustedes que en clases pasadas nosotros habíamos realizado este comando. El get, cuando realizábamos el telnet, ¿sí se acuerdan? Voy a realizar aquí un telnet básico en el puerto 80 a la página www.unipamplona.edu.co. Abro. Fíjense que en este momento me he conectado. Le voy a enviar el mismo comando. Get barra y le envío http barra la versión from slash ri. ¿Qué pasó? Me salí. Puerto 80 por telnet. Bueno, solo le voy a hacer el get para el get rise. ¿Listo? Y no sé qué está pasando aquí porque se me está cerrando el PuTTY. Bueno, de alguna forma el PuTTY se me está cerrando, pero bueno, ya ustedes lo pudieron ver, comprobar en la clase pasada, de que así es que yo envío comandos y eso es lo mismo que está enviando el servidor. Bueno, fíjense que aquí fíjense que esto es lo que solicita el cliente y luego el servidor responde. ¿Listo? En este caso, ha respondido por acá. Fíjense que se observa el tipo del servidor en la cual está el servidor web. En este caso es Apache, versión 2.4 y está corriendo sobre un Linux. ¿Listo? También se observan cada uno de los distintos módulos que hay. Y aquí fíjense que les está respondiendo con una fuente en específico. Luego, el cliente, ¿qué es lo que hace? El cliente con el HTTP, el cliente lee todo el código y después el cliente comienza a pedir cada uno de los elementos que están en ese código. Miren de que aquí el cliente está solicitando una imagen, está solicitando una imagen. Vamos a ver si podemos ver esa imagen por acá. Bueno, aquí se observa mucho más claro. Fíjense que esto es lo que hace el cliente. El cliente solicita esto. No, perdón, el cliente solicita esto y luego el servidor responde. ¿Listo? Responde a cada una de esas solicitudes. Luego el cliente lee esto y luego el cliente solicita, en este caso está solicitando cada uno de esos elementos. Es decir, básicamente, imagínense ustedes que para poder construir, renderizar esta página que ustedes ven aquí,
primero se lee como el mapa de a dónde van cada uno de esos elementos. ¿Listo? Que es lo que nosotros leemos con el HTML. Y luego el navegador dice, uy, aquí va una imagen de Unipamplona, luego el navegador solicita esa imagen. Fíjense de que se hace cada una de esas consultas por cada uno de los elementos. Entonces, eso es lo que hace que HTTP sea un protocolo sin estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente está leyendo una información y luego comienza a pedir cada uno de los elementos que está allí. Al tratar de ser sin estado, muchachos, cada una de las peticiones son totalmente independientes y no tienen ninguna relación con la petición anterior. Eso es principalmente un problema cuando nosotros estamos hablando de páginas autenticadas. Por eso es que luego vienen tecnologías web como Ajax, que es otra tecnología que hacen que HTTP tenga características que funcione con estados. Es decir, que una petición tenga que ver con la inmediatamente anterior. Pero fíjense que aquí son totalmente independientes. El servidor, el browser leyó el HTTP raíz, el browser leyó el HTTP, leyó el HTTP y después el browser comienza a solicitar esto. Luego el browser, el servidor responde, luego comienza a solicitar esto, luego comienza a solicitar esto, y después luego comienza a solicitar eso y ahí va toda la cosa. Entonces, siempre es bastante complejo el funcionamiento actual de, bueno, complejo no, sino muy rudimentario el funcionamiento de HTTP. Fíjense que cada cosa que va solicitando la va pidiendo. Venga, vamos a capturar para ver qué tipo de, ya sabemos el tipo de servidor en el cual está funcionando el servidor web de nuestra universidad. Lo voy a ver aquí el tipo de servidor que está funcionando con mi router. ¿Listo? Fíjense que aquí está todo. Bueno, hay una información cifrada aquí en este caso. Vamos a ver qué podemos coger por aquí. Fíjense que hay un tráfico UDP, ese es el tráfico UDP de Zoom. Va a estar un poquito complicado verlo desde acá, porque todo el tráfico de Zoom va muy rápido. Pero quizás lo podría filtrar por dirección IP. Para que sea más fácil. Vamos a solicitar todo esto y voy a solicitar nuevamente la página. Fíjense que, muchachos, ya no sale el protocolo HTTP, ¿listo? Sino que sale es otro tipo de protocolo. Y ese otro tipo de protocolo, fíjense todos los mensajes que ha intercambiado entre el servidor web y mi cliente. Recuerden que el último estaba aquí. Estaba aquí. Lo identifico porque estaba en 8, aquí. Este era el último mensaje. Este era el último mensaje y justamente aquí empezó a compartir el primer mensaje, desde aquí hasta acá abajo. Fíjense toda esa cantidad de mensajes. ¿Por qué? Porque el cliente tiene que leer el HTML y luego solicitar cada uno de esos recursos que estén ahí. Eso es lo que lo hace bastante rudimentario. Vamos a ver aquí qué tipo de servidor es. Vamos a ver si lo podemos ver. La verdad es que nunca he intentado verlo con HTTPS. Fíjense que ya aquí de una vez está el protocolo de la capa de transporte y luego viene un, un, un protocolo que es el TLS. ¿Listo? Y básicamente no puedo ver el tipo
el tipo de servidor porque está cifrada la comunicación. Pero hay una forma de cómo ver esto. Bueno, fíjense que ya no puedo Profe, capturar esto porque miren, profe, qué es que pena. ya tengo aquí, fíjense que ya tengo aquí el mensaje cifrado, pero quizás, qué pena Fernando, Profe, ya un es que, momentico. es que dejó de compartir la pantalla. Ok, uy, ¿qué pasó? Vale. Sí, habría que utilizar otra, el Nmap para saber el tipo de servidor que se está implementando aquí este router. Pero vale, continuamos muchachos. Y luego, fíjense que esto lo hace con cada solicitud. Luego el navegador envía la petición, el servidor responde y se cierra esa conexión. ¿Ok? Y así lo hace con cada imagen, con cada recurso que hayan en la página. Eso es lo que lo hace bastante rudimentario y poco eficiente el protocolo HTTP. Por eso es que actualmente el HTTP está siendo complementado con otras tecnologías para hacerlo que funcione mucho más rápido. Y esto, muchachos, hace que las páginas web sean lentas en cargar. ¿Listo? Por eso, Ajax es ahí es donde entra una tecnología que se llama Ajax. Con Ajax, básicamente, el servidor web sabe todo lo que necesita el cliente para poder mostrar una página web. Entonces, con Ajax, de una vez, usted puede, apenas el cliente solicita la página, de una vez enviarle todo un paquete comprimido en zip. ¿Para qué? Para que el cliente ya no tenga que otra vez pedirle esa información al servidor que está por allá en el remoto, sino que eso queda almacenado allí en el mismo engine de Ajax, que ya el Ajax estaría funcionando del lado del cliente y ahí mismo el engine de Ajax es el que responde a esas mismas solicitudes. ¿Eso qué hace? Que las solicitudes se queden en el cliente y que provoca que las páginas carguen mucho más rápido. ¿Ok? Pero si funciona todo normal, así como Ajax, como hemos visto aquí que está funcionando con el servidor de la Uni Pamplona, cada foto, cada elemento tiene que estarse enviando, subiendo y solicitando una imagen, el servidor respondiendo. Solicitando imagen 2, el servidor responde. ¿Listo? Sería interesante que ustedes vieran Ajax en multimedia. Que aprendan a utilizar Ajax. Ajax no es un equipo de fútbol, ¿no? Ay, no. ¿Qué es esto? Dios, sacrilegio. Es esto, básicamente. Comparto algo aquí lo que funciona con Ajax. Fíjense que sin Ajax, el browser lee el HTML y luego el browser tiene que estar solicitándole al cliente, al servidor, todo lo que necesita. El servidor responde, luego el cliente solicita, luego el cliente solicita, luego el servidor responde. Así que esto lo hace muchas veces, muchas veces. Entonces, con Ajax, básicamente, el servidor, el browser o el cliente solicita la página inicial, el servidor responde, pero ¿qué responde? Además de responder con eso, además de responder, también le responde, bueno, en este caso, con Ajax, y el browser detecta que ya tiene Ajax y ya no se lo pide directamente a la página web, sino que ya se lo pide es a Ajax. ¿Listo? Y luego Ajax, luego le dice, uy,
necesita esto, pero entonces ya no va a ya esa solicitud ya no lo va a hacer por cada imagen, por ejemplo, sino que necesita los datos para renderizar. Y viene aquí el servidor y le envía todo ese paquete de complementos de imágenes, todas fuentes, todo lo que necesita el browser. Y luego aquí el browser simplemente ya le pide esta información al Ajax, al motor de Ajax. Entonces, fíjense que aquí, antes las consultas eran muchísimas entre el cliente y el servidor, ¿sí? Ahora las consultas van a ser mucho menores con el cliente y el servidor, sino que van a quedarse aquí de forma local, ¿ok? Y esto provoca de que las páginas funcionen mucho más rápido, por, aprovechando esa desventaja que tiene HTTP. ¿Listo? El ser protocolo sin estado. Muchachos, y actualmente la carga de una página web es un negocio también rentable. ¿Por qué? Porque si yo como empresa se está demorando 3 segundos, 5 segundos en cargar una página web, eso no es beneficioso para mi negocio. ¿Listo? Y recuerden que todos los negocios ahora se están llevando sobre la Internet. Así que yo necesito que mi página cargue por lo menos en 200 milisegundos. Allí es donde usted pudo haber contratado todo un ingeniero front and backend, que donde todo esté súper funcional, súper lógico y todo se va bonito, pero ahora hay que trabajar con la carga, que esa carga sea rápida. Y ahí es donde entra Ajax. Por eso yo digo que es importante ver a Ajax. Muchachos, es importante que ustedes aprendan Ajax. Y qué lástima, porque yo creo verdad que no creo que lo vayan a ver ustedes en multimedia, pero complementen ustedes, muchachos, viendo Ajax, programando entornos web, implementándole Ajax. ¿Listo? ¿Para qué? Para que esos 5 segundos, que son 5.000 milisegundos, lo bajen a 200 milisegundos en una carga de una página web. ¿Listo? Entonces, eso también es un negocio y es un negocio bastante lucrativo. ¿Ok? Bien. Bueno, esto ya lo hicimos. Esto ya lo hicimos. Actividad 2, donde hicimos el follow TCP, que fue lo que habíamos visto por acá con la página de la Unipamplona. Esa actividad 2 que se muestra ahí, bueno, la idea de esto era, porque yo tenía preparado todo esto, es para que, bueno, fíjense, aquí está el HTTP de mi servidor. No, ese es de la página de Unipamplona. Fíjense que aquí esta actividad número 2 lo que habla es observar el tráfico de peticiones y de solicitudes entre el cliente y el servidor. Básicamente, sobre el protocolo HTTP, dale clic derecho, follow y follow TCP, HTTP stream. ¿Listo? Y pues aquí se puede observar todo lo que pide el cliente y todo lo que responde el servidor. ¿Listo? El cliente pide esto, el servidor responde esto. Y ahí se ve todo el cruce de mensajes que hay. Fíjense todo ese cruce de mensajes que hubo, nada más con un clic. Nada más con un clic. Incluso hay más. Incluso hay muchísimo más. Bien. Vamos a continuar aquí con nuestro protocolo HTTP. Con nuestro mensaje. Entonces, esos mensajes, muchachos, que se están enviando con HTTP, hay dos métodos. Uno que es el get y otro que es el post. ¿Listo? Básicamente, hagamos de cuenta que uno lo envía por arriba y otro lo envía por abajo. A ver, los mensajes, estos mensajes que se intercambian entre cliente y servidor, uno es get y otro es post. A ver, ¿dónde vemos nosotros un mensaje de tipo get? Los mensajes de tipo get, muchachos, a ver, Google.com. Por ejemplo, observemos aquí, los mensajes de tipo get pueden ser esto. Este puede ser mi parámetro de búsqueda.
Fíjense que Google envía ese mensaje que he recogido aquí en este input, lo busca y lo envía por post, por gets, perdón. Fíjense que aquí está la variable, esta es la variable de, este es el campo que tenía, el ID del campo, y acá está la variable, ¿listo? Miren, Q de qué? De query. Y aquí, justamente aquí, se observa el mensaje del tipo get. Si yo cambio esto desde aquí, me cambia toda la consulta como si lo hubiese digitado desde acá. ¿Ok? Telemática, vamos a poner teleco, y me cambia la consulta que está aquí. ¿Por qué? Porque los mensajes, en ese caso, los estoy enviando por get. ¿Por get qué significa? Que se envían utilizando la URL. Pero, esto, ¿ustedes creen que es conveniente enviar contraseñas por acá? Donde sea por aquí usuario 1 y contraseña del usuario. Entonces aquí, muchachos, no es nada conveniente. Es importante que ustedes sepan dónde se utiliza el mensaje GET y el mensaje POT, porque esos son los tipos de mensajes que hablan entre el cliente y el HTTP y el servidor de HTTP. No voy a profundizar en eso porque realmente eso no es de esta materia, muchachos, pero sí es importante de que aquí se puede definir cómo se envían esos mensajes por GET y por POST. ¿Listo? A ver si encuentro alguna imagen por acá que me permita a mí explicarlo un poquito mejor. Ok. A ver, fíjense que aquí, en este caso, hay un dato que el cliente le envía al servidor y se lo envía utilizando la URL. Miren este signo de porcentaje, la variable y el contenido de la variable, que en este caso lo envía por get. ¿Listo? Esto es visible al usuario. Pero en este caso, por POTS, no se envía por, ¿cómo es que es? Por la URL, sino que se crea un paquete, una carga útil, y es donde se envía exactamente esta misma información que está aquí, ya no se envía por la URL, sino se envía por un paquete externo. ¿Listo? Y fíjense que la URL sigue siendo la misma. Así que el método POTS, en este caso, que se envía por debajo, por así decir, eso es el conveniente para enviar usuarios y contraseñas. ¿Ok? Bien. Entonces allí les queda otra cuestión más por estudiar, muchachos, por favor. Las tecnologías web son muy, muy, muy importantes para entenderlas. Y de hecho ya Get y POTS, eso sí lo trabajan ustedes en Teleco 2, en multimedia. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo responde el mensaje? ¿Listo? Esto es cómo pide el cliente, cómo pide la solicitud. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se arma el mensaje de solicitud? Seguido de get o de post, utilizando alguno de esos dos métodos. Luego del get o del post viene lo que va a solicitar y viene qué va a solicitar de allí. Que fue lo que nosotros observamos acá. Fíjense que aquí se está enviando un get, el método, luego el qué va a solicitar y cómo lo va a solicitar. ¿Listo? Ahí se puede observar get, el slash, en este caso está solicitando la raíz. A ver, lo voy a denotar acá. Miren, el método está solicitando este recurso y está enviando esta información al cliente. Acá también se puede observar. Miren, el método, se observa acá el recurso que utiliza, que en este caso es una fuente, y información básicamente auxiliar que envía acá. Son básicamente las tres partes que hay. Ahora, ¿cómo responde a ese mensaje el cliente? El servidor, perdón. Responde primero con el estado. ¿Listo? El estado. Responde con un código. ¿Listo?
ese código nosotros lo vamos a ver en distintos tipos de códigos. Este código, en este caso, código 200, significa que la petición fue procesada correctamente. Hay otros tipos de códigos, están los grupos de los 1, el de los 2, de los 3, de los 4, también el de los 5. Fíjense que aquí en este caso, el servidor, fíjense que acá el servidor ya ha respondido al cliente con, con, eh, con el código de error, que en este caso es 404. ¿Qué significa esto? Que lo que le pidió el cliente aquí, inmediatamente anterior, el cliente no lo encontró. El servidor web no lo encontró. Este es un código de error, 404. Pero fíjense que acá, fíjense que otro mensaje, observemos otro mensaje por acá, donde sí le he respondido bien. Bueno, no veo ninguno por ahí. Bien, estos son todos los códigos de errores que nosotros habíamos visto. ¿Listo? De los 1 a los 199 son básicamente informativos. De los 2 a los 299 son que tuvo éxito la solicitud del cliente. De los 3, que la información efectivamente fue procesada o ya esa información que se solicitó de ese recurso ya no se encuentra en esa dirección o fue redirigida. De los 400 a los 409 indica los errores. Aquí tenemos el clásico 404, el no encontrado. Y el 500 al 599 fueron que hubieron problemas en el servidor. Por ejemplo, cuando se hace una visión sobre un cero, cosas así. O cuando tuvo un problema en la consulta de una base de datos, en fin, arroja un código de error. Y estos códigos de error hablan. ¿Listo? Hablan cómo se está comportando la comunicación entre el cliente y el servidor. Bien. ¿Cómo maneja HTTP la autenticación? Hay dos tipos de autenticaciones. ¿Listo? Hay dos tipos de autenticaciones. ¿Qué es ese proceso de autenticación, estimados? Autenticación es cuando una persona o un recurso le demuestra al servidor que él es quien dice ser. ¿Listo? ¿Y cómo demuestra que él es quien dice ser? Uno de los métodos más básicos es utilizando formularios. ¿Listo? En un formulario se le pide usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña viaja de dos maneras. ¿Listo? Viaja de dos maneras. O sea, del cliente al servidor viaja de dos maneras. Uno es utilizando el método BASIC, ¿listo? Y el otro es el método TJETS. Actualmente, este es el método que se recomienda utilizar, porque este método BASIC, sí, estimados, si a usted le intersectan esa comunicación, esa comunicación y el método de autenticación es con BASIC, a usted esa contraseña se la cogen fácilmente. Ejemplo. No tengo por acá alguna página porque no tenía pensado hablar de un método BASIC por acá. ¿Quién utiliza un método BASIC? Bueno, vale. Recuerden ustedes el método, ¿verdad? Donde nosotros aquí realizábamos la consulta. ¿Listo? Este campo puede ser perfectamente el campo de la contraseña. ¿Listo? Y ese campo, ya saben que se puede enviar por GET o por POST. ¿Listo? No importa. Pero nosotros, al enviarlo por BASIC, ¿listo? Si nosotros lo enviamos por GET o por POST, esta consulta, como ustedes ven allí, no va en ASCII normalito, ¿listo? Sino que viaja utilizando ese ASCII, utilizando la codificación base 64, ¿listo? Esa base 64 es el que viajaría en este campo, justamente en este campo. Recuerden, ya eso se define si es por GET o por POST.
pero da igual. Tanto el mensaje del get o por post se puede interceptar muy fácilmente. ¿Listo? Si la comunicación no es cifrada, ¿no? Entonces, bueno, voy a codificar aquí cualquier información a un formato base 64. Voilà, aquí está cómo se hace el base 64. Fíjense que aquí, fíjense que, no, mi contraseña. Mi contraseña. Entonces, fíjense que aquí, si esto fuera un campo de contraseña, aquí no iría mi contraseña. Perdón, aquí no iría mi contraseña, sino que iría, ojo, esto con el método BASIC, sino que iría la transcodificación en base 64. Es decir, antes yo digité aquí mi contraseña, ¿listo? Y se fue mi contraseña. Véanla, observenla ahí, está plenamente legible. Pero con la autenticación basic, ¿listo? Se envía al usuario y la clave sería codificada con el algoritmo base 64. O sea que la clave ya no enviaría esto, sino que sería la codificación base 64. ¿Listo? O sea que ya aquí ya no enviaría aquí mi contraseña, sino que enviaría este dato. ¿Listo? Se envía ese dato. Pero muchachos, eso no es un cifrado. ¿Listo? Eso es solo una codificación. ¿Por qué es un cifrado? ¿Por qué no es un cifrado? Porque resulta que aquí en la URL, ¿listo? O en todos los mensajes, se recomienda que toda la información vaya en ASCII, en ASCII normal. ¿Listo? Recuerden que hay un ASCII extendido y hay un ASCII normalito, que es el que nosotros identificamos. El ASCII normal solo va con códigos de 0 hasta 128. ¿Listo? Y el ASCII normalito, fíjense que no tiene aquí, no tiene ni ñes, no tiene caracteres especiales, no tiene tildes, no tiene nada. ¿Listo? Luego eso se implementó fue con el ASCII extendido. En el ASCII extendido fue donde ahí sí se agregaron, se agregó de hecho otro bits para conformar 256 bits y ahí fue donde se agregaron, no veo, no veo, a ver, aquí. Hoy aquí con el ASCII extendido, observen ustedes aquí, ASCII extendido, fue que se agregó otro bit y es que se pudo utilizar todo esto. Entonces, la codificación base 64 lo que hace es convertir básicamente todo ese ASCII extendido a que sea visible en ASCII de 7 bits. ¿Listo? No lo hace, fíjense que todo lo que genera el base 64 está aquí. Fíjense que yo acá coloqué contraseña, observen la ñ no está en el ASCII de 7 bits, sino que, vean, aquí no está, no hay ninguna ñ, pero el ASCII la ñ sí está aquí en el ASCII extendido. Entonces lo que hace el base 64 es convertir todo eso, todo lo de base 64 a una forma que tenga la codificación de ASCII de 7 bits, ¿ok? Entonces, es esto lo que viajaría, así que esto es una mera transcodificación. Por lo tanto, si cualquiera persona intercepta ese mensaje, y detecta que está en base 64, fácilmente lo puede decodificar. Ojo, no es descifrar ni mucho menos desencriptar. ¿Listo? Porque esto ya en este caso es una transcodificación o decodificación. ¿Listo? Es diferente la codificación al cifrado.
Fíjense que acá tengo, digamos que he intersectado la contraseña que estaba viajando con el método de autenticación BASIC, la he intersectado y por tanto la contraseña viaja con base 64. ¿Y qué pasó acá? A ver, vamos a ponerlo nuevamente. Seguramente no lo actualicé. Mi contraseña viaja mi contraseña y mi contraseña viaja con base 64. Ah, perdón, era había copiado mal. Listo. Cualquier persona intersectó mi contraseña en base 64. Fíjense que esto es lo que viaja. Y fíjense que cada uno de estos caracteres aquí, estimados, pertenecen al ASCII de 7 bits. ¿Listo? Fíjense a dónde está el igual, a dónde está el igual. Vean el igual ahí. Vean dónde está cada uno de estos caracteres, ¿vale? Cada uno de esos caracteres están ahí. Entonces, y ese base 64 es el que viaja, ay, perdón, y si se intersectan, los puedo decodificar y fíjense que no me cuesta absolutamente nada. Les voy a dejar una tareita, muchachos, de cómo convertir cualquier número, cualquier cadena, cualquier string a base 64, pero hecho a mano. Para eso vamos a ver este video. Para eso vamos a ver este video. Este. ¿Listo? En este video, muchachos, se explica cómo pasar de cualquier numeración, ¿listo? Del código ASCII a base 64. ¿Listo? Y también se dice algo de su historia. Entonces, fíjense que acá lo que básicamente lo que provoca es cómo se ordenan cada uno de esos números. Entonces, estimados, vamos a ver ese video. Yo les envío a ustedes, unos ejercicios para realizar y ustedes los resuelven, ¿vale? Fíjense acá, se envía este código en ASCII que es sonreído. Fíjense que la I tiene acento. A la I, al tener acento, ya no pertenece al código ASCII normal porque esto es anglófono. Ya esto acá se utilizó, fue para otras corrientes lingüísticas de tipo romance, que generalmente tiene diéresis y acentos. Fíjense que la I en mayúscula con acento agudo, ¿dónde están? La I con acento grave, o sea, que la tilde está para el otro lado. Necesitamos el del acento agudo. ¿Dónde estás, bebé? Me has perdido. Véalo acá. Ah, pero esta es la mayúscula. Bueno, por ahí debe estar la minúscula. No la veo ahora. La Ah, vale. 161. Es aquí. Es aquí. Con acento agudo. Ahí está. Entonces, fíjense que esa ya pertenece a código ASCII normalito. Entonces, estimados, por favor, vamos a vernos ese video, que es realmente cortico, y ustedes entenderán cómo se convierte una imagen, una, una, un tren de ASCII, listo, a cualquier numeración en base 64. Además, fíjense que todo esto, toda esa numeración se lleva a bits. Fíjense que todo eso se lleva a bits. Realmente la S mayúscula que vale 83. Y ese 83 es el que se convierte a binarios. Y fíjense que aquí el base 64 se basa en binario. Y si ustedes consultan una imagen que es, en su base más sencilla que es un tren de binarios. ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden convertir cualquier imagen
a base 64. Ustedes pueden convertir cualquier imagen a base 64. ¿Por qué? Porque la imagen es bits, no son más que bits. Entonces, el base 64 lo que hace es una forma de ordenar esos bits, ¿listo? Para que usted pueda obtener un texto. ¿Y esto qué hace? Que usted tenga X imagen, y básicamente envíes esa imagen. Fíjate que estás enviando, aquí está exactamente esta imagen y la voy a convertir a texto. ¿Dónde estás? Observenla acá. Y todo esto sería el texto de mi imagen. Entonces, a la pregunta, ¿se puede tener una imagen en un bloc de notas? Claro que sí. Véala aquí. Aquí está. Aquí está mi imagen en bloc de notas. ¿Listo? Hay una información auxiliar que es de tipo PNG y dice que es base 64. Y todo está en mi imagen, muchachos. Todo está en mi imagen. Cada una de esas cosas son los bits organizados en ciertos grupos para convertirlo en base 64. Entonces, se puede tener una imagen en un blog, en un TXT. Claro que sí. Véala ahí. Véala cómo está. ¿Listo? Entonces, les dejo ahí esa curiosidad para que vean la importancia que es el base 64. Ojo, ese es el método de autenticación basic. ¿Listo? Y todo lo que viaja por ahí es susceptible a ser interceptado y a ser transcodificado. Es diferente. El otro método es el método DJX. Ese es el método que utiliza, por ejemplo, Facebook. A ver, el método DJX, hey, pilas con esto. Voy a dejárselos por acá en el mensaje. Se los voy a dejar, se los voy a enviar por aquí. Entonces, el otro método es el DJX. Recuerdan ustedes, muchachos, que antes se enviaba esa información aquí y se enviaba totalmente en claro. Mire, se enviaba por aquí totalmente en claro. Entonces, eso con el método BASIC supone un gran problema. Ahora, con el método DJX, por contrario de viajar mi contraseña en claro, por contrario de viajar mi contraseña en claro, miren, mi contraseña en claro, miren, aquí está mi contraseña en claro. Por contrario de viajar, se aplica un método DJX. ¿Cuáles son esos métodos DJX? Los métodos DJX son aplicados bajo funciones unidireccionales. Esas funciones unidireccionales son básicamente los códigos hash que nosotros habíamos visto. Listo, que ustedes habían consultado. Entonces, básicamente, esos códigos hash o algoritmos de hash o funciones hash, lo que permiten es esto, que cualquier entrada produzca un valor que sea muy fácil de realizar. De aquí para acá, este string entra por una función hash y de aquí a acá es muy fácil hacerlo, pero si cualquier persona intersecta esto, devolverse de aquí para acá le sea sumamente, de hecho, le sea computacionalmente imposible. Entonces, una función es hash, se llama así porque es una función unidireccional. ¿Qué quiere decir una función? En este caso, de la entrada al valor hash. Y es muy difícil de hacer en el sentido inverso. O sea, en este caso, pasar de hash a la función unidireccional. ¿Listo? Entonces, acá es muy complicado. ¿Cuáles son los tipos de algoritmos hash que existen? ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí ya no viajaría mi contraseña en claro, sino viajaría esta función hash. Fíjense que aquí ya no compartiría, muchachos, desde cuando la pantalla estaba suspendida.
Como 3 minutos, Hace profe. 3, 5 minutos. Miércoles, muchachos, ¿y por qué no me dicen? Accidentalmente le había dado por acá pausar pantalla compartida. Es que a Bueno, veces una uno piensa función. que es el internet. Ah, Es que a veces uno piensa que es el internet, la red de uno, entonces puede que la imagen esté retardada. ok. Bueno, bien, muchachos. Entonces, esa función hash lo que me permite es eso. Entonces, ¿cuáles son los distintos algoritmos hash que existen? O funciones unidireccionales que existen. Los algoritmos hash que existen son estos. Hay muchísimos. Entre esos está MD5, eh, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-256. Ay, estos no son todos. A ver, 50 por acá, alguna imagen, algún compendio. Bueno, existen los métodos de hash, SHA-1, SHA-2, SHA-3, MD5, MD6. En fin, voy a colocar aquí, por ejemplo, el SHA-256, ¿vale? No importa. Encrypt. On, Entonces, bueno, esto ya nosotros lo hicimos en el examen. ¿Listo? Ah, bueno, fíjense, acá hay más. Acá están todas. Acá hay una gran mayoría. Las funciones hash, CRC6, M2, MD4, ya recomiendan su uso. MD5, MD, SHA-1, SHA-2, 56. En fin, hay muchísimas, ¿vale? Entonces, fíjense que acá pongo aquí mi contraseña. Fíjense que con cada valor que voy insertando, va cambiando la función hash y siempre es la misma longitud. Mi contraseña. ¿Listo? Entonces aquí, por contrario a viajar, mi contraseña en claro o en base 64, lo que viajaría sería este número. ¿Ok? Lo que viaja es este número. Es esa codificación. ¿Ok? Esa codificación es la que viaja en este caso. Y como solo hay una palabra respecto a la entrada, es decir, que solo hay una entrada que genera esa salida. Así que ustedes, muchachos, cuando estén almacenando bases de datos, ustedes no almacenan, ustedes no deberían de almacenar contraseñas en base 64 o contraseñas en base o en claro, sino lo que almacenarían sería esto. ¿Y qué sería? Que antes, al enviar esa información y al contrastarla, hacen el match con, el match lo hacen con la codificación base 64. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en el cliente, entonces en el cliente, justamente antes de viajar, esa información que se calcule el hash, ¿listo? Que se calcule el hash. Y ese hash es el que viaja y luego en la base de datos que está almacenado, cuando se compara que está almacenado es este hash. ¿Listo? ¿Por qué en la base de datos se almacena ese hash? Porque en el caso de que la base de datos sea capturada, eh, ese hash no se pueda revelar cuál es la contraseña de los usuarios, sino lo que tiene es el hash. ¿Listo? Entonces aquí en este caso, el hash y el hash es el que viaja y nuestro servidor HTTP, ¿listo? Sería que compara el hash que recibe, lo compara con el hash que tiene almacenado y ahí verá si son iguales o no. Y si son iguales es porque ha digitado la contraseña correcta. Y si son diferentes es porque la contraseña es incorrecta. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la cual se utiliza el método hash para la autenticación de tipo de JAX. Entonces,
fíjense que lo que viaja es esto. Ahora, ¿por qué ustedes ven a cada rato que es importante utilizar una muy buena contraseña? Porque si usted utiliza como contraseña QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, como alguien por ahí, utiliza estas contraseñas, fíjense que el hash que genera es esto. Y hay bases de datos, fíjense que aquí dice que encontrar aquí esto que es un Shadow 56. Bueno, voy a buscar aquí Shadow 56, eh, eh, descifrar. Fíjense que aquí, en realidad no la descifra, sino es que hay una gran base de datos que se ha puesto a calcular múltiples hash de múltiples contraseñas. Entonces, lo que básicamente ellos tienen es que a esta entrada de caracteres ya se le conoce su hash y eso lo tienen ellos almacenados en una base de datos. Entonces, esto no es desencriptar, perdón, descifrar, uy, no es descifrar el hash, sino es buscarle una coincidencia a este hash para ver a qué número pertenece. A ver, voy a buscar este hash para ver si logro encontrar la contraseña en claro, utilizando este gestor de base de datos que está aquí. Lo busco, le voy a darle desencriptar supuestamente, descifrar, perdón, descifrar y fíjense que lo ha encontrado, ¿ok? He encontrado, fíjense que el usuario que yo quiero, le capturé su hash, ¿listo? El usuario se ha autenticado, le capturé su hash y ya tengo la contraseña en claro, ¿listo? Ya tengo la contraseña en claro. ¿Por qué es importante no utilizar contraseñas sencillas? Por esto. Porque si usted utiliza una contraseña bastante complicada, no sé, voy a poner una contraseña de este tipo, no sé, así, que tenga mayúsculas, minúsculas, que tenga caracteres especiales, que tenga números, que otra vez que combine otra vez mayúsculas, minúsculas, y que tenga, por ejemplo, espacios, o sea, que ya sean frases, esta sería prácticamente una contraseña súper indescifrable. Porque fíjense que si se me captura el hash y viene una persona a supuestamente a descifrar ese hash, ¿qué es lo que hace? Digamos, lo inserta aquí y fíjense que no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque no está en la base de datos de ellos ahí. Y es que, imagínense, ¿quién va a tener ese nombre ahí en la base de datos de ellos? Es difícil. Entonces, por eso es que se recomienda que siempre se utilicen contraseñas de cierta longitud y que combine mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales y números, ¿no? Por esto, precisamente por esto. ¿Para qué? Para que realmente la función hash tenga su utilidad. Recuerden que los matemáticos, informáticos, todos en este sentido, se esfuerzan mucho para eh, para que los sistemas sean seguros, pero realmente los hash son seguros, ¿listo? Pero nada va a ser seguro si usted utiliza una contraseña como amor 1, 2, 3, 4, 5, ¿listo? También crea un hash, pero ya esto es un hash que es conocido, ¿ok? Entonces, por eso se dice que las debilidades están en los sistemas informáticos, están en la persona, están en la persona, no en el propio sistema como tal. Claro está que yo sé que el sistema está ayuda y tiene agujeros en seguridad, pero eh, el factor más vulnerable en una cadena de seguridad informática es el humano. Bien, continuemos. Otra cosa que también manejan los cookies para poderle dar ese valor, ese valor de memoria, son los cookies. Estos cookies tienen una información típica, como el nombre, el contenido, la fecha en la que ese cookie se instala en el navegador o en el cliente y la fecha en la que vence. ¿Listo? La ruta donde se almacena ese cookie en el cliente y el dominio del cual va a trabajar ese cookie.
Estos cookies es muy importante porque estos cookies se utilizan a veces para rastrear, porque ellas permiten almacenar información y luego ser utilizada por otro sitio. Vamos a ver Google, a ver cuántas cookies trabaja aquí. En este caso, Google me tiene a mí instaladas 22 cookies. ¿Listo? Observen cada una de esas cookies que utiliza. Aquí, por ejemplo, vemos esta cookie y fíjense que tiene todo esto. Fíjense que tiene nombre. Bueno, vamos a ver. Fíjense aquí que tiene el nombre de la cookie, el contenido que tiene la cookie, el dominio. O sea, eso quiere decir que es cualquier dominio que venga, cualquier ruta que venga de este dominio y la fecha en la que caduca. ¿Ok? La fecha en la que caduca. También, muchachos, estas cookies, de hecho, ¿para qué se utilizan? Para que usted cada rato que entre, por ejemplo, a Facebook o a su sitio favorito, no le tenga que pedirle otra vez contraseña, ¿listo? Sino que esos parámetros de sesión, sino que se crea un parámetro de sesión y ese parámetro de sesión es el que se almacena en la cookie. Y luego, si existe la cookie de autenticación, entonces la página web no pediría información sobre la contraseña. Entonces, las cookies se convierten en un parámetro que hay que cuidar mucho, porque las cookies también se pueden robar. Y si se roba, entonces se está robando los datos de sesión, de una cuenta o de alguna página. Y usted, el atacante, puede simplemente volver a instalar estas cookies en sus navegadores y acceder a Facebook normal sin tener la contraseña. ¿Listo? Solo que robándole la cookie. ¿Listo? Esto es lo que también se llama como robo de sesiones. ¿Listo? Y los robos de sesiones se hacen a través de las cookies. Por ejemplo, voy a entrar aquí, esta página que se llama Survey, que me pide, obviamente, en este caso, esta página, ¿qué es lo que hace? Busca una cookie de sesión y me encuentra. No encuentra la página, no encuentra en la cookie de sesión, no encuentra el ID de alguna sesión. Me voy a identificar, voy a colocar la respectiva contraseña. ¿Listo? Ya me identifiqué. Fíjense de que si accedo, fíjense de que si accedo, fíjense que aquí en esta página ya estoy logueado, ¿vale? Pero fíjense que esa página ya no me pide la contraseña. Eso es porque el cookie ya tiene la información de sesión. Y vamos a tratar, voy a borrar los cookies aquí. Voy a identificar, bueno, no lo veo claro. Bueno, supongo que debe ser alguna de estas. Voy a borrar todas estas cookies, ¿vale? Voy a borrar todas estas cookies y luego voy a recargar la página. La estoy borrando. Creo que las he borrado todas. Fíjense que borré las cookies y al borrar las cookies, pues borré la información de sesión que está ahí. ¿Listo? Y otra vez el sitio me vuelve otra vez a pedir contraseña. Fíjense que estoy aquí. Y lo ideal es que en la navegación de cada una de las páginas me pida otra vez el ID de sesión. Fíjense que voy a entrar acá y al entrar aquí, él debería validar el tipo de sesión, pero fíjense que no me la valida, lo cual esto es una vulnerabilidad que he encontrado aquí. Porque fíjense que puedo navegar, pero el ID de sesión no está disponible. ¿Listo? Solo lo pide la página cuando accedo a esa página. ¿Sí? Entonces, ahí hay una vulnerabilidad con este sitio que, bueno, recientemente lo estoy utilizando para algunas encuestas y encontré eso, que es vulnerable al robo de sesiones. Entonces,
Fíjense que esas cookies que borra ahorita, si un atacante se las roba prácticamente, pues simplemente la instala en su navegador y podría acceder al dominio sin tener la contraseña. Por eso las cookies hay que guardarlas y por eso es importante no estar utilizando software que descargar software de páginas maliciosas. ¿Por qué? Porque al instalar usted software de páginas maliciosas, este software le puede robar a usted las cookies. ¿Listo? Por ejemplo, como las instalaciones en Windows son de las típicas next, 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 hay veces que los instaladores le ponen a ustedes allí software escondidos y usted involuntariamente lo está aceptando. Bien. Bueno, en este RFC 2616 es donde están todos los códigos de errores de cada una de las HTTP. Muchachos, HTTP, como ven, alguno de lo que vimos ahora, es inseguro. ¿Listo? Alguna de las cosas que les estoy mostrando acá es inseguro. Es vulnerable a sniffing, HTTP. ¿Por qué? Porque observen ustedes aquí en Wireshark que yo pude ver todo el contenido que está hablando entre el cliente y el servidor. Pude observarlo. ¿Listo? Cualquier persona lo puede observar. Realmente no es de mucha dificultad. Simplemente haciendo un sniffing. ¿Listo? El basic, otras autenticaciones. Bueno, hay otras autenticaciones que también, bueno, no las mencioné, pero básicamente el basic es totalmente inseguro. El DJX se considera no seguro aquí en este caso. ¿Por qué? Porque depende de la seguridad del algoritmo hash utilizado. Y por ejemplo, si usted utiliza en el DJX, utiliza un algoritmo hash de tipo MD5, ¿sí? El MD5 ya no se recomienda utilizarlo porque ya se le encontró una vulnerabilidad a ese protocolo que genera el MD5. ¿Listo? Pero si el DJ se utiliza con un hash de tipo 500 SHA 512, SHA-512, que todavía no se le han encontrado colisiones, no colisiones serían aquellas dos entradas que generan el mismo hash. Entonces, ahí sí podría ser seguro el método de autenticación de AJAX. HTTP es vulnerable al spoofing. El spoofing sería la suplantación de identidad. Y también es vulnerable al man in the middle. Man in the middle es ese típico ataque en el cual la persona cree. A ver, voy a buscar acá. Man in the middle es ese típico ataque en que un atacante lo que hace es romper la conexión original que hay entre el cliente y la víctima, entre el cliente y el servidor, sino que el cliente piensa que está hablando con el servidor, pero en realidad está hablando con el atacante. Y el servidor piensa que está hablando con el cliente, pero básicamente él está hablando con el atacante. Entonces, básicamente, él viene siendo como un intermediario. ¿Ok? Él viene siendo como un intermediario y al ser intermediario, él puede cambiar todo lo que la víctima ve del supuesto servidor y puede cambiar todo lo que el cliente ve en el supuesto cliente. ¿Listo? Entonces, este ataque es muy común en HTTP. ¿Listo? El ataque de hombre en el medio. Eso se llama hombre en el medio, ¿no? A ver. Otro que vemos por acá. Entonces, bueno. Y no es, eso no es nada. Hay otros tipos de ataque que es
mucho más extendidos, que es el sitio de conexiones cruzadas y también de SQL Injection. Con SQL Injection, básicamente usted puede volcar o obtener toda una página. Serían, bueno, lástima que nosotros no llegamos a fondo de esto, pero sería interesante que ustedes saben cómo volcar una página, o sea, obtener toda una página, toda una base de datos a través de una página web. Hay múltiples formas de cómo hacer una página, una SQL injection, y una de ellas es que el SQL injection se hace generalmente cuando no se valida los tipos de ingresos de datos que van a ser utilizados en las consultas de las bases de datos. ¿Ok? Porque las bases de datos lo que hacen es consultar, o sea, todo lo que está en formulario, todo lo que está en un formulario, todo lo que está en un formulario, toda esa consulta va dirigida a la base de datos. Y si, por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, fíjense aquí, usuario, contraseña, como usuario se le digitó esto, entonces fíjense que la consulta SQL, la consulta SQL quedó así. Y resulta que esta consulta te permite a ti traerte, en este caso, cada una de, bueno, te permite traerte cada uno de los usuarios que van allí. ¿Listo? Esto sería una consulta normalita y esto sería una consulta ya por SQL Injection, porque estás inyectando código SQL el formulario. Y para evitar esto, nosotros debemos validar los tipos de datos. O sea, si usted está esperando aquí string, pues valide que solo sea string. Si está esperando números, pues valide que solo sean números. ¿Listo? Y no permita el ingreso en su formulario de caracteres especiales. Así que es importante validar esto y también es importante escapar los datos. ¿Listo? Esas son técnicas así. También el cross-site. El cross-site, que básicamente viene siendo algo así como también, como le pongo yo, entra dentro de la categoría del Mat in the Middle. Y es que básicamente, un usuario piensa que está hablando con alguna página, miércoles por aquí, un usuario piensa que está hablando con una página, vamos a ver que en realidad el atacante ha hecho que se desvíe esa comunicación a otra página. O sea, usted piensa que está hablando con el banco y pues realmente no está hablando con el banco, sino está hablando con el, con la página web del atacante bajo el mismo dominio. Ese es el ataque XSS. Bueno, hay múltiples tipos de ataques. Por ejemplo, hay otro también que ha surgido mucho, que es el Web Shell, que permite abrir una ventana de comandos, permite abrir una ventana de comandos desde la página o desde un formulario. Entonces, desde un formulario básicamente se puede enviar codificación para hacer comandos del ipconfig, por ejemplo. O sea, se está accediendo al CMD del servidor, a la consola del servidor. A la consola del servidor y básicamente se ingresan comandos para que el servidor web empiece a dar información. También hay también hay otros tipos de ataques, en fin, hay muchísimos. Todos esos ataques son recopilados aquí en donde dice OWASP 1010. ¿Listo? El OWASP es un listado de los 10 principales ataques que son vulnerables las páginas o los servicios web. Fíjense que aquí la inyección de SQL siguen siendo todavía las principales autenticaciones rotas que
básicamente es el robo de contraseña, los tokens de sesión en los cookies, exposición de los datos sensibles, por ejemplo, que se pueda acceder a una información de un HTTP o que toda la información de un algoritmo está bajo un código de JavaScript que es básicamente leído en el cliente, el XSS, en fin, ah, y que el servidor web no tiene un login, y no monitoriza qué es lo que se conecta. ¿Listo? ¿Qué usuarios es lo que se conectan y qué pide cada usuario? Porque el Apache, como todos los servidores, tienen un lock. Luego, para implementar todos esos problemas, solucionar esos problemas, se implementa el HTTPS. Ya con HTTPS se utiliza básicamente, es de tipo TCP, viaja en el TCP con el puerto 4, en el puerto 443. ¿Listo? HTTPS viene del protocolo HTTPS seguro. Y ya aquí es difícil hacer sniffing con HTTPS. ¿Por qué? Porque la información va cifrada utilizando SSL TLS. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces, bueno, dentro de un servidor HTTP es posible almacenar diferentes tipos de páginas bajo el mismo servidor e implementar tipos de páginas. Por ejemplo, esta página pueden estar direccionadas con la misma dirección IP, ¿listo? Bajo el DNS. Y eh, aquí ya solo que se hace es configurar el servidor Apache o el servidor Nginx o el servidor IS para que haga alojamientos virtuales de dispositivos. Es decir, que usted puede tener múltiples páginas web almacenadas en un mismo servidor HTTP. ¿Ok? No se necesita solo uno por cada página. No. Aquí, por ejemplo, por DNS, fíjense que estas dos son dos páginas totalmente diferentes y están bajo el mismo servidor. ¿Listo? Y todo esto generalmente también pueden estar basados bajo IP. ¿Listo? Porque es una misma IP y es esa IP eh, la que, la que hace que funcione perfectamente. Acá. Observen ustedes aquí, en este caso, este dominio basado por IP. Fíjense que las dos aquí, las dos, los dos dominios responden bajo la misma URL. ¿Listo? Y en este caso, el servidor responde, ay no, perdón. Ah, no, perdón, esto es diferente. Ah, ok, vale. En este caso, este cliente, este servidor, tiene dos direcciones IP públicas. ¿Listo? Y en cada dirección IP pública, bueno, esto es más que todo, esto es prácticamente que una bobada. Porque cada dirección IP pública abre otro protocolo, abre otro puerto 80 y en ese puerto 80 monta el protocolo HTTP. ¿Listo? Esto prácticamente esto no tiene mucha utilidad. Lo que sí tiene mucha utilidad es esto. ¿Listo? Basados en dominio bajo una misma dirección IP. Bueno, aquí en este caso, en esta actividad que nosotros hacemos aquí, porque me daba cuenta que muchos de los compañeros que llegaban a Telemática 3 no sabían configurar dos direcciones IP bajo bajo un mismo adaptador. Pero bueno, ya ustedes lo saben porque ya ese agujero lo tapamos desde allá en adelante. Básicamente el que les comentaba que se utiliza es el alojamiento virtual basado en nombres. ¿Listo? Y todo eso se configura con el DNS. Esta práctica nosotros la vamos a hacer, muchachos. ¿Listo? Es básicamente lo mismo, cómo funciona. Bien, en fin. Y esta es la arquitectura de tres capas que nosotros habíamos visto. En este caso, ya para terminar, el cliente accede acá al servidor, ¿listo? Y luego el servidor puede acceder a través de las bases de datos. Pero entonces, ¿quién es el que es el encargado de trabajar la base de datos
el servidor con la base de datos. Un lenguaje que trabaja en el backend y hay otro lenguaje que trabaja aquí en el frontend. ¿Listo? Entonces, es básicamente la estructura de 3 capas, cliente, servidor, base de datos. Esa es la estructura más común que hay. ¿Listo? Entonces, estimados, les compartiré a su correo electrónico la práctica para realizar con HTTP y ejecutarla. ¿Listo? Esta práctica se la muestro. Es esta. En esta práctica, estimados, vamos a implementar un servidor HTTP. ¿Listo? Pero vamos a implementar el no seguro. ¿Ok? No, es más, muchachos, vamos a implementar el seguro y el no seguro bajo un mismo servidor, pero que sea en Linux, ¿ok? Y en ese mismo servidor montamos el dominio virtual. Hacemos esta parte, la parte 5. ¿Listo? Entonces, realizamos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Aquí hay 5 partes, pero en realidad solo vamos a hacer 3, ¿ok? ¿Cuáles son las 3 que vamos a realizar? En Linux, ¿listo? Vamos a hacer las 3. Uno, el HTTP. Vamos a implementar el HTTPS y vamos a implementar el HTTPS con dominios virtuales. Con dominios virtuales. Esas son las 3 que vamos a realizar, estimados. No más. Ya con eso nos da una gran apreciación de cómo funciona HTTP, HTTPS. Luego, en siguientes clases, muchachos, voy a explicar cómo funciona el protocolo de SSL y TLS. ¿Listo? Y luego allí lo involucramos enseguida con la temática de VPNs y de ahí saltamos a firewalls. Y ya con firewall eh, damos por terminado la temática del curso. ¿Ok? Ah, bueno, y antes de firewall tenemos que ver Docker para implementar todos estos servicios en microservicios. ¿Ok? Bueno, estimados, eso sería todo. Nos estamos viendo mediante la próxima clase. Pilas con la sustentación de la otra parte. Y vamos a realizar estas 3. Estas son muy, muy sencillas. ¿Ok? ¿Alguna Profe, pregunta? ¿se le sustenta ahorita mismo o a partir de qué hora? Esto, no he almorzado, no he almorzado, no he almorzado. Más tarde. Bueno, ahorita. Sí, más tarde. Un poquito por ahí que a las 5. A las Sí, está 5. bien, a las 5. A Listo, las, muchachos. profe, Entonces se me cuida mucho. Un abrazo a todos. Chao, chao, profe, pues.